¿Está pensando en vender su empresa o en crecer comprando otra? En Twice Consulting le acompañamos en uno de los momentos más estratégicos para cualquier empresario, la compra o venta de empresas. Hoy más que nunca las fusiones y adquisiciones permiten ganar dimensión, diversificar y asegurar el futuro de su empresa. Y si está pensando en dejar su negocio en manos de un equipo directivo o nuevos inversores, también le ayudamos a preparar ese traspaso con éxito. Valoración de empresas, planificación de la sucesión, procesos de compra y venta completos, fusiones, alianzas y separación de unidades de negocio. Con asesoramiento estratégico antes, durante y después de la operación. Somos independientes, discretos y expertos en transacciones de tamaño medio. En Twice Consulting le ayudamos a estructurar ese cambio y transformamos esa necesidad en oportunidad. Descúbralo en twiceconsulting.com. Errores jurídicos comunes que cometen las startups. ¿Cómo evitarlos? El 90% de las startups fracasa y muchas veces no es por falta de ideas, sino por riesgos legales, contratos mal planteados, problemas con la propiedad intelectual, una mala estructura societaria. Todos ellos son riesgos que pueden llevar a fracasar. ¿Cómo hacemos que haya una estrategia jurídica, pero creciendo adecuadamente? Tenemos con nosotros a José Jarrá, socio fundador del bufete Victoria y Asociados. Muchas gracias por estar con nosotros, José. Gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Y bueno, la verdad es que los temas de hoy han sido muy interesantes, así que espero que pueda ser de interés también. Sin duda. En esta experiencia para los telespectadores. Sin duda, porque además tenemos muchas empresas, así que, bueno, yo creo que esto es verdad, ¿no? Todos sabemos que las startups tienen recursos muy ajustados, muy limitados, a veces decisiones que hay que tomar muy rápidamente, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo afecta esto con la necesidad de implantar ciertas medidas jurídicas? ¿Cómo hacemos ese equilibrio? Bueno, yo creo que además precisamente la palabra startup ya y el propio ecosistema y el propio concepto de startup no deja de ser al final esto, ¿no? Es una empresa, es una creación, en el 80% de los casos ya desde hace unos años es con carácter general una empresa digital que tiene siempre su fundamento en una plataforma, en una web, que tiene con carácter siempre esa vocación de ser nacional, pero enseguida quiere ser internacional, quiere abrirse a otros mercados, empresas intermediarias de servicios, tenemos clientes de todos los sectores, pero casi todas las preocupaciones además que tienen ellos vienen sobre todo arraigadas y vienen siempre relacionadas al hecho de que crecen o que deben crecer muy rápidamente y que tienen timings muy ajustados. Y esto al final hace que cuando vamos, el abogado, nos presentamos allí y le preguntamos ¿qué hacéis aquí, no? Y nos dicen, bueno, pues hacemos esto y esto y esto, esta es la idea, y entonces generalmente siempre el despacho de abogados somos los malos de la película, pues le decimos, oye, esto y esto, ojo por aquí, esto por acá, ten cuidado porque al final puede haber un problema de cara a esta regulación, o podemos tener algún problema a la hora de que la empresa esté ready to invest, a la hora de que se vea una posible inversión de cara al futuro dentro de lo que sería el proyecto. Y entonces siempre nos ven como el malo de la película, ¿no? Parte de la estrategia también como abogados de empresas de nueva creación, para nosotros es fundamental hablar su mismo idioma, y no solamente hablamos de hablar inglés, porque la mayoría de ellos hablan inglés, sino también hablar su idioma y entender también sus problemáticas y sus dificultades, y no meterles de repente como un corset jurídico que no les permite crecer ni reaccionar, sino estar precisamente en el ready to market de decir, oye, bueno, de momento vamos a salir con una pieza que cubra esto y esto, que podamos salir al mercado con una cierta seguridad en cuestiones de protección de datos, en cuestiones de unos mínimos a nivel de contratación laboral, homogeneización a nivel contractual y una serie de cuestiones que implican que puedan salir con unas ciertas garantías. Entonces, al final, para ellos siempre es eso, decir, bueno, una estrategia jurídica que les permita crecer, que les permita evolucionar, pero que no les metamos ahí un corset que no les deje respirar y que tampoco somos siempre los malos de la película. Sin duda, que lo parecemos. Además, bueno, claro, yo creo que el problema aquí es que muchas startups ni siquiera, a lo mejor, no es su trabajo, no conocen los riesgos legales a los que se pueden estar enfrentando, y como digo, que es que además múltiples, contratos con proveedores, problemas societarios, propiedad intelectual, porque además luego cada una se dedica a una cosa, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el mayor desafío que tú te encuentras desde tu experiencia para convencer, para anticipar y para prevenir esos problemas? Bueno,
Yo creo que el mayor reto que tenemos nosotros como abogado de empresa de nueva creación, abogado de startups, es un tema más que nada cultural. Porque muchas veces estos inversores o estos socios van con la idea del producto, el producto es su mayor foco, la innovación y el desarrollo de su producto tiene que ser el foco además de su negocio porque es lo que les hace ganar dinero y es lo que les hace funcionar. Y yo creo que el mayor reto para nosotros es cultural y sobre todo el hacerles entender que nosotros no somos el stopper del proyecto, sino que al final de lo que se trata es precisamente de ir cubriendo estas garantías de estos mínimos. Yo qué sé, cuando hablamos de una expansión internacional y hablamos de un registro de propiedad intelectual, a veces no hace falta empezar por un registro internacional porque los recursos, como comentábamos antes, son limitados, pero sí tener una estrategia que nosotros llamamos siempre, además siempre lo llamamos tal cual, de crecimiento modular, ¿no? Lo importante es ir minimizando los riesgos. Ready to Market, vamos a crear unas piezas mínimas que nos permitan operar en el primer país donde estamos trabajando y que de cara al futuro no haya problemas a la hora de escalar, por ejemplo, a nivel societario, a nivel contractual, a nivel laboral, tener unos mínimos que nos permitan salir y de cara a los próximos 2, 3, 4 años, conforme vayamos implementando crecimiento a nivel negocio internacional, fusiones con otros proyectos, que a veces se dan también este tipo de fusiones, que este crecimiento parta precisamente de esa base modular y que esa estrategia inicial que hemos hecho, contractual, laboral, de propiedad intelectual, a todos los niveles, la hagamos partiendo de la base de que la vamos a poder escalar a 2, a 4 o a 6 años, ¿no? Sí. Depende de lo que cada empresa requiera, porque hay algunas que quieren crecer para ser un bombazo y vender en 2 años y medio o en 1 año y medio. Sí, tipo unicornio. Exacto. Y luego tenemos empresas que quieren tener un desarrollo basado en la tecnología y que esa escalabilidad les permita ir creciendo con ciertas garantías. Entonces, para nosotros yo creo que el cambio más importante es ese, el cultural, que vayamos al negocio, nos sentemos con ellos, entendamos el producto y ya desde ahí poder hacer esa estrategia jurídica con las garantías mínimas de que salimos bien y vamos a poder escalar a 2 o a 4 años. Me ha gustado eso de como paquetizado, ¿no? Un poco, porque me parece, vamos, muy, muy fácil de entender. Pero claro, hay un momento en el que todas las startups se entiende que tarde o temprano, ¿no? Esa internacionalización o levantar inversión, y aquí es a lo mejor todas esas cosas que no se han hecho porque no han ido contigo desde el principio al paquetizado, se despierta, ¿no? Se levanta. Entonces, ¿qué desafíos o qué dificultades legales ves en esos momentos, sobre todo además la rapidez? Pues aparte, como los 3 puntos quizá más calientes a la hora de, digamos, como el ready to market inicial básico es, sobre todo si es una empresa europea que tiene vocación de internacionalizar entre otros países, la ley de protección de datos, que es una cosa que además a todos se nos olvida y lo tenemos todos detrás de la mochila y es muy muy importante porque hay una regulación que es nacional, hay una regulación que es europea, que impone unas sanciones altísimas a aquellas empresas que vulneran la ley de protección de datos, y esto también es importante como tener unos mínimos y una coherencia a la hora de salir en ese sentido. Cuando hablamos de empresas que también tienen vocación de crecer porque a veces las startups entran con capital humano, es decir, no tenemos $500,000 de euros en el banco, pero tenemos un CTO, que es un ingeniero de telecomunicaciones, tenemos un psicólogo que va a hacer las veces de recursos humanos y de inteligencia de los negocios, tenemos pues con suerte un abogado también en el equipo que por lo menos hará esa parte, pero es verdad que ese capital humano muchas veces, pues cuando hablamos de crecimiento y hablamos de tener un proyecto ready to market o ready to invest, tenemos que tener en cuenta que unos mínimos pactos de socios, que se vea que la empresa está escalada, que está bien organizada a nivel estructural y a nivel legal, para que cuando vayamos a otros países a nivel Europa o vayamos a hacer un proyecto de fusión o de unión con otros proyectos que sean similares, por ejemplo, que esto pasa frecuentemente, no haya problemas en ese sentido. Y luego la clásica contractual, porque al final pues Italia tiene una regulación distinta en materia de contratos diritto privato, Francia tiene otra idiosincrasia en cuanto a este tipo de contratación también, y tener esa visión también integrada, modular, de la que hablábamos antes, partiendo de la base donde están los headquarters del proyecto, pero con visión también de que tenemos que tener en cuenta también esa homogeneización a nivel contractual y a nivel mercantil, para que efectivamente la empresa crezca sin tener ningún tipo de escollo en el camino. Yo creo que esos son como los 3 puntos calientes
que tenemos. Y por supuesto nosotros a nivel España, cuando ya la empresa se quiere solidificar más y ya no es tanto una startup, sino que ya es una empresa de nueva creación, pero que tiene una estructura y funciona bien, por supuesto las patas de laboral, tener todo bien atado en ese sentido a nivel laboral y a nivel crecimiento, que esto esté alineado con los demás proyectos a nivel europeo, y esa parte quizá de homogeneización les cuesta mucho también, pero bueno, siempre nos ayudamos también con partners locales, porque nosotros desde aquí tampoco conocemos ni tenemos por qué conocer el derecho internacional, me refiero al derecho local de cada país, pero sí por lo menos tener y definir una estrategia que sea homogénea y que nos permita crecer en ese sentido sin ningún tipo de gran escollo en el camino, sobre todo, porque al final el derecho tiene muchos limitantes. Y para nosotros siempre es pues, estandarizar, homogeneizar, facilitar y permitir que el proyecto esté pues, ready to market, que es lo que ellos sobre todo necesitan. Sin duda. Mira, voy a aprovechar además para hacer un llamamiento a la audiencia. Si te gusta este tipo de contenido, recuerdo que en la web de Tinku, que os lo van a poner por aquí, podréis ver todo este contenido, todo el tema de emprendimiento y todo lo que necesitéis, y que si tenéis dudas sobre lo que nos está contando José, pues nos dejáis vuestros comentarios y los resolvemos al final. Claro, por no asustar solo, ¿no? Vale, tenemos estos riesgos, sabemos, bueno, por lo menos que desde el principio podemos ir ocupándonos, ¿no? Pero ¿qué estrategias legales serían las que tú dices, mira, sí o sí, esto es lo que por lo menos permite construir una estructura jurídica escalable, sin agobiar, ¿no? Pero poco a poco? Sí, pues además es que la palabra escalable se ha convertido como en el paradigma de todo, y es verdad que es lo más importante al final. Pues así como a grandes rasgos, cuando hablamos por ejemplo de pactos de socios, que hablamos antes de lo que sería este capital humano, pues por ejemplo pactos de socios que sean evolutivos, es decir, acuerdos que contemplen que dentro de un año puede haber rondas de inversión, puede haber planes de incentivos para empleados que ahora mismo son empleados pero que pueden formar parte del proyecto teniendo su stock dentro de lo que sería la empresa. La contratación modular, multinivel, es decir, partiendo de esa parte de todo lo que tiene que ver con contratos estandarizados para clientes, para proveedores, para empleados, que sean sencillos, que cubran las necesidades ready to market que necesita en este momento el proyecto en sí, pero que nos permitan dentro de un año crecer, y si el negocio requiere un crecimiento o requiere una homogenización a nivel internacional, que lo permita. Y el tema de la propiedad intelectual, que además para una empresa que es más local no le preocupa tanto, pero es un problema real. Es decir, al final registrar la marca, tomar la decisión de si vamos a registrar la marca a nivel nacional o si lo vamos a hacer directamente a través de la UIPO, que la tenemos además en Alicante para todo el territorio europeo, o tomar la decisión de si la vamos a hacer a nivel internacional, requiere pues entender el momento en el que estamos ahora, requiere entender también que a veces hay limitaciones a nivel internacional, pero que a nivel España las podemos cubrir. Entonces siempre empezar por una estrategia que cubra los mínimos que necesita el proyecto para salir a 1, 2, 3 meses, ¿no? Y que también nos permitan ir con cierta garantía, ¿no? En el despacho, por ejemplo, ahora estamos con un proyecto, una nueva startup dentro de nuestro propio despacho, por ejemplo, con un proyecto, nosotros damos servicios a empresas, pero bueno, pues también estamos atentos al mercado y a las oportunidades. Hace poco se ha abierto el debate de un proyecto que permitirá regularizar a más de 500.000 de extranjeros en España. Pues nos hemos liado la manta a la cabeza y hemos sufrido desde el despacho las consecuencias que sufre no tener tiempo para las cosas, ¿no? Sí. Cuando tienes 1 mes y medio para desarrollar una plataforma es distinto como tienes 6 meses, ¿no? Y este tipo de limitaciones temporales nos hacen a veces tomar decisiones que por lo menos cubra lo mínimo indispensable en materia de protección de datos, propiedad intelectual y a nivel contractual. Probablemente la propiedad intelectual sea uno de los puntos más calientes, tratándose además de este tipo de proyectos. Sí. Siempre tienen un revestimiento de que la marca es su capital, y es importante protegerlo, y además es importante también tenerlo en cuenta a nivel desde el principio. Precisamente desde el principio, ese asesoramiento jurídico proactivo que espero que vosotros en vuestra plataforma hayáis implementado, si nos queréis contar algo más, ¿realmente desde tu experiencia crees que pueden minimizar de alguna forma la tasa de fracaso? ¿Crees que realmente afecta en ese sentido? Esto es más tu opinión, ¿eh? O sea...
Nosotros, por ejemplo, con Immigrity hemos tenido un montón de dificultades a lo largo del inicio del proceso, sobre todo la parte inicial del desarrollo propiamente del producto, que además es eso en lo que os tenéis que centrar las empresas, tiene que ser en el desarrollo del producto, porque para eso estáis ahí y para eso estáis desarrollando ese producto. Entonces esa parte en la que estás desarrollando el producto muchas veces te hace perder un poco como de perspectiva de las necesidades más puntuales. El asesoramiento preventivo, que ya parece que como se ha puesto de moda la palabra preventiva, la medicina preventiva, el derecho preventivo, ¿no? Pero es que al final es mejor prevenir que curar, ¿no? Lo decía el compañero antes que hablaba de derecho inmobiliario. Y es que es así, o sea, al final cuando te planteas una estrategia de crecimiento y contratar a 150 empleados que te cubran una necesidad que la empresa necesita puntualmente, que puede ser más administrativa o puede ser más tecnológica, hay que tener claro que hay que empezar el proyecto no con, oye, vamos a ahorrarnos lo mínimo posible, vamos a hacer una gestión de contratación que nos permita ir a lo más rápido. Vale, sí, pero vamos a ver qué problemas nos podemos encontrar por el camino y nos vamos a anticipar, ¿no? También a nivel pactos de socio, también a nivel, pero a todos los niveles que requiera la empresa es fundamental tener esta visión preventiva, ¿no? Y además nosotros lo vendemos, y no solamente es que lo vendamos, sino es que lo hemos experimentado. Todas las empresas que hemos tenido más tiempo para desarrollar una estrategia preventiva de crecimiento, hemos tenido menos problemas a nivel contractual, menos problemas en la inspección de trabajo, menos problemas a nivel, cuando luego el proyecto requiere otro tipo de posicionamiento estratégico y empresarial, y ahí sí que es verdad que es importante tener esa visión también preventiva, dejarse asesorar también de la parte legal, pero nosotros también como abogados de startups nos tenemos que quitar la toga, tenemos que ir a la casa del cliente, sentarnos y ver cómo es su producto, qué requiere, qué necesidades, para luego entender y poder aplicar efectivamente esa estrategia preventiva de la que todo el mundo habla. Así que, bueno, yo creo que somos en el despacho, intentamos en la medida en la que nos dejan nuestros clientes implementar este tipo de análisis previos para efectivamente prevenir y no curar a posteriori, y bueno, pues lo llevamos por bandera. Quizá también nuestro público y nuestro target, que es quizá más joven, también nos lo permite, y también lo intentamos también con perfiles más senior, porque pues al final efectivamente es mejor prevenir que curar. Sin duda. José, muchas gracias por venir a contarnos este tema, que además yo creo que a toda la audiencia le interesa mucho, así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y vosotros sabíais todos los problemas que podéis tener si estáis desarrollando una startup. Recordad que nos podéis dejar vuestros comentarios y los respondemos al final del programa. Y por nuestra parte vamos a ver más proyectos de Tinku. ¿Organizas eventos, congresos o ferias? ¿Tienes dificultad para atraer asistentes o conseguir patrocinadores? En Tinku Televisión te ayudamos con el marketing y convertimos tu evento en una experiencia audiovisual completa. Hacemos antes un programa de televisión especial de lanzamiento y movemos tu evento por todas las redes. Te apoyamos con notas de prensa, contenido orgánico SEO y campañas en redes sociales. Durante el evento te damos cobertura audiovisual total. Montamos un plató de televisión in situ para que hagas entrevistas. Hacemos streaming de las conferencias, sacamos vídeos de todos los stands y grabamos testimonios de los asistentes. Hacemos fotos de todo, editamos un vídeo resumen y te entregamos todo el material para que el año siguiente también sea un éxito. Así podrás atraer nuevos asistentes para futuras ediciones y tendrás a los patrocinadores llamando a tu puerta para repetir. Organiza tu evento con la cobertura de un medio de negocios como Tinku Televisión. Contacta con nosotros en el enlace de la descripción. En un mundo donde las marcas compiten por un segundo de atención, hay un lugar donde tu mensaje no solo se ve, se escucha, se entiende y se recuerda. En Tinku Televisión, el medio líder para empresas en español, tu marca se encuentra justo donde miran los directores, los CEOs y quienes toman decisiones por industria. Aquí, cada aparición tiene un propósito: posicionarte, impulsar tu autoridad y acercarte a quienes pueden transformar tu negocio. Patrocinio de programas, cápsulas de vídeo, anuncios en directo, eventos presenciales. Todo diseñado para que ganes autoridad al aparecer junto a referentes del mundo de los negocios y tu marca conecte con líderes, inversores y clientes reales.
Porque crecer no es cuestión de suerte, sino de estar en el lugar correcto. Tinku Televisión, la visibilidad que convierte. Haz clic en el enlace que aparece en la descripción.